Soy Atomix, la mascota de Jercartes, y espero que el video que verás a continuación te ayude a mejorar tus notas. Bienvenidos a la clase 1 de ingreso a la universidad. El tema que vamos a ver hoy es números reales. Así que si tienes alguna libreta, toma nota del título. Vamos a empezar. Este tema es muy sencillo. Es importante que tengas en cuenta que aunque es un tema muy sencillo, es importante estudiarlo. Luego muchos estudiantes, cuando ven temas teóricos en matemáticas, se confían y no los repasan. Tengan en cuenta que todas las preguntas en este examen valen un punto. No porque unas sean más fáciles o más complicadas, quiere decir que su puntaje cambia. Todas son iguales de importantes. Así que es muy importante aprovechar en el examen preguntas como estas, ya que prácticamente garantizas tenerlas bien. Son muy sencillas. Otra cosa muy importante que no tienes que descuidar es que en la preparatoria, cuando tú en la preparatoria estás estudiando, luego estos temas no se enseñan porque son teóricos. Generalmente en matemáticas se enseñan cosas prácticas. Entonces puede ser que muchas cosas que te vaya a explicar a continuación no las hayas visto o si las viste de manera muy rápida. ¿Vale? Vamos a empezar. Lo que vamos a aprender hoy es cómo clasificar los números. Y todos los números se llaman números reales. Los números reales son todos. O sea, todos son todos. Desde negativos, positivos, números en forma de fracción, números con punto decimal, números con raíz, etcétera. Todos son todos. Muy importante que eso lo tengan en cuenta. ¿Cómo te puede hacer una pregunta de cuáles son los números reales en tu examen? Por ejemplo, si ustedes visualizan el ejercicio que estoy poniendo, es muy común que cuando ustedes lean un libro, en la prepa, en la secundaria, el número 5, el número 3, los números normales, los que no tienen signos, en el texto diga un número real como el 5, entonces en nuestra cabeza todo el tiempo está que los reales son los números enteros. Y no. Muchos estudiantes cuando les llegan a preguntar cuál de los siguientes números es un número real, pues encierran este. Y es incorrecto, tienen que ser todos los anteriores, porque todos son los reales. Para que tengan mucho cuidado con estas preguntas que luego son capciosas. Ahora, los números reales se dividen en dos, únicamente en dos. De números racionales y números irracionales. Te voy a explicar cuál es la diferencia de cada uno. Los números racionales son aquellos que son exactos. Les voy a poner un ejemplo. Un número exacto es, por ejemplo, un número positivo o un número negativo. Sin embargo, también son números en forma de fracción. Por ejemplo, si ustedes dividen 1 entre 2, esto les da 0.5. Esto es un número exacto. Sin embargo, si ustedes dividen 1 entre 3, esto les da 0.3333 y el 3 nunca acaba. Cuando ustedes tienen números que después de su punto nunca acaban, esto se considera un número irracional. Eso también se lo pueden encontrar en las raíces cuadradas. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 es 2, es un número exacto. Pero la raíz cuadrada de 2 es 1.4642, bla, 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 bla. Nunca acaba. También es un número irracional. El famoso símbolo pi sirve para calcular perímetro, área y volumen de figuras con circunferencia. Es considerado un número irracional. ¿Cómo les pueden preguntar esto en el examen? Hay que estar muy enfocados en esto. Les pueden poner 4 fracciones. Y 3 fracciones y al final un numerito diferente. Y les preguntan, ¿cuál de los siguientes números es un número irracional? A veces, en la mente del estudiante pues tiene que ser este, porque estos son iguales. Nada más hay un inciso diferente. Y ahí vamos todos y seleccionamos eso. Y está mal. Lo que ustedes tienen que hacer es hacer sus divisiones. 5 entre 1, 2 entre 1. Cada una de sus divisiones. Y al hacerlo se van a fijar que este es el único que te da un número infinito después del punto. Entonces es este. Aunque se parezca a los demás, es ese.
Es una forma que le pueden preguntar en el examen este tipo de preguntas. Vamos a continuar con la clasificación. Los números irracionales ya no se dividen en nada más, hasta ahí se queda. Pero en cambio los racionales se dividen todavía en dos más. En naturales y en primos, y en enteros. Los naturales, fíjense muy bien, son todos los números del 1 al infinito. Y los enteros son todos los números del menos infinito al infinito. Voy a ser más claro. Los números naturales y los números enteros son puros números cerrados, o sea, 5, 4, menos 3. Aquí no entran los números con punto decimal, 5.1, no, aquí no. Puros números cerrados, puros números enteros. Si ustedes dibujan su recta numérica, aquí está el 0, aquí está el menos infinito y aquí está el infinito. Aquí tenemos el 1. Los números que van de acá a acá son números naturales. Pero los números que van desde acá hasta acá son números enteros. Todos los números del 1 al infinito son tanto enteros como naturales. Y todos los números que están desde el menos infinito al 1 son únicamente enteros. Es muy importante porque luego en el examen te llegan a preguntar, ¿el 5 qué tipo de número es? Nosotros ponemos natural. Y no es que esté mal, más bien que no únicamente es natural y entero. Muy bien, vamos a continuar. Los números naturales se dividen en dos y los números enteros se dividen en tres. Los enteros son muy sencillos. Se dividen en números negativos, por ejemplo, el menos 5, el 0 y números positivos. Esa es la clasificación de los enteros, negativos, ceros y positivos. Pero los naturales se dividen en dos, en números primos y compuestos. Y con esto acabamos la clasificación de los números reales. Ahora algo muy importante, ya para finalizar el primer tema, es cuáles son los números primos y cuáles son los números compuestos. Muchas personas, muchos alumnos, relacionan que los números primos son los números pares o impares. Primos lo relacionan con pares o impares. Y no tiene nada que ver esto con esto. Nada. Así que si ustedes tienen esta idea, quítensela de su cabeza. Para que ustedes sepan si un número es primo o no, tienen que hacer la siguiente operación. Tienen que ver que el número únicamente se pueda dividir entre 1 y entre sí mismo. Si ustedes, por ejemplo, agarran el número 3, el número 3 lo pueden dividir entre 1 y el número 3 lo pueden dividir entre sí mismo. 3 entre 1 es 3, 3 entre 3 es 1. Pero si ustedes quisieran dividir el 3 entre otro número, entre el que ustedes quieran, no se puede. Te da con punto decimal. Entonces, como te da con punto decimal, no se puede. Quiere decir que el número 3 es un número primo. Sin embargo, si ustedes agarran el 9, el 9 sí se puede dividir entre 1 y también se puede dividir entre sí mismo, pero aparte el 9 se puede dividir entre otro número. ¿Entre cuál? Entre el 3. 9 entre 3 es 3. Entonces, por lo tanto, el 3 no es, por lo tanto, el 9 no es primo, porque si lo divides entre 3 te da 3. Y si no eres primo, ¿qué eres? Eres compuesto. Y con esto acabamos con toda la clasificación de los números reales. Nos ayudarías mucho si nos das like y nos sigues en nuestras redes para poder seguir haciendo más videos para ti.